Siéntense, hermanos, por favor, tomen sus lugares. Bueno, ya estamos listos, hermanos, para estudiar la palabra de Dios, para recibir el mensaje de esta tarde. Estamos estudiando las cartas del apóstol Pedro en la serie titulada Las demandas de Dios para el cristiano. Y hoy vamos a culminar con esta segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo número 3 de segunda de Pedro. Vamos a leer la palabra de Dios hasta el versículo número 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer, hermanos, los versículos del 1 hasta el 13. Aquí continuamos con este tema. Este tema, hermanos, se llama Dios demanda preparación para su venida. Dios demanda preparación para su venida. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pedro. En mi Biblia tiene un título que dice el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. ¿Cuántos esperamos ese día, hermanos? Amén, ¿verdad? Bueno, esto es lo que vamos a estudiar ahora, cómo el apóstol Pedro nos habla de esa gran importancia, hermanos, de esperar el día del Señor. Bien, voy a hacer lectura, hermanos, a estos versículos. Ustedes me pueden seguir en sus Biblias ahí. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Verdad? Qué bonita la palabra de Dios, hermanos. Muy de acuerdo al canto, al himno que entonamos, ¿verdad? Todas las promesas del Señor. El apóstol Pedro nos dice, hermanos, que ante tales promesas que tenemos de la venida del Señor, ¿verdad?, debemos apresurarnos, ¿verdad?, a andar, hermanos, en santa y piadosa manera de vivir.
Bien, hermanos, pues estamos estudiando de nuevo, hermanos, el tema, las demandas de Dios para el cristiano. Y el Señor, hermanos, nos demanda preparación. Creo que la actitud que el cristiano tiene, hermanos, hacia el regreso del Señor Jesucristo es lo que hará que Él se mantenga alerta. Porque nuestra actitud, hermanos, es bien importante. ¿Cuál debe ser, hermanos, la actitud de un cristiano ante la venida del Señor? El apóstol Pedro nos dice que si hay algo que tenemos seguro es que el Señor vendrá. Amén. Y por tanto, hermanos, nosotros debemos de tener memoria, de guardar, hermanos, la palabra de Dios. Porque Pedro menciona aquí, hermanos, en el versículo número 4, 3 y 4, dice que vendrán burladores en los postreros días, ¿verdad? Andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro, hermanos, acerca de esas personas, de esa actitud, hermanos, negativa? Una actitud diciendo, esto ya se ha predicado mucho, de que el Señor va a venir. ¿Desde cuándo se dice eso, verdad? Y vean, hermanos, que nuestra actitud es determinante para esperar o no esperar, ¿verdad? Si nosotros nos descuidamos, vamos a adoptar, hermanos, también esta actitud. Por eso, Pedro menciona en los primeros versículos de este capítulo qué tan importante es que nosotros estemos siempre velando, siempre meditando, siempre leyendo la palabra de Dios para mantener viva nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra preparación para cuando el Señor venga. Pedro dice de los acontecimientos, cómo vendrán burladores, vendrán muchas personas que estarán discutiendo si esto es verdad, si no es verdad, pero aquí el apóstol Pedro menciona algo bien interesante que debemos de considerar. Una actitud, hermanos, negativa hacia la venida del Señor Jesucristo, una actitud pasiva, una actitud de que no es cierto, no va a venir, no hay que hacer nada, obedece a la ignorancia voluntaria de las personas. Pedro dice, estos ignoran voluntariamente. Y una ignorancia voluntaria, hermanos, es una necedad. Así, es una necedad. Si usted sabe que esta es la puerta para salir de este templo y usted dice, quiero salir por la pared, usted sabe por dónde está la salida, ¿verdad? Entonces, la ignorancia voluntaria, hermanos, nos habla de una necedad, de cómo las personas y personas que han conocido el Evangelio, personas que han escuchado el mensaje, que se atreven a decir, no es cierto, el mundo no se va a acabar, el mundo se le acaba al que se va muriendo, desde cuándo se predice esto, se han dicho tantas cosas, pero Pedro dice, no ignoren que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando el Señor Jesucristo se despidió de los discípulos, Él dijo que venía en breve, ¿verdad? Y si decimos que el Señor dijo vengo en breve, pues realmente, hermanos, si un año es como 1000 días y 1000 días como o 1000 años como un día, entonces estaríamos hablando apenas de hace 2 días que se fue el Señor, porque estamos en el año 2000, ¿verdad?
desde su nacimiento, ¿verdad? Hace 2 días que se fue el Señor. Bien, lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que primeramente debemos esperar al Señor, hermanos, con una actitud positiva de que el Señor viene pronto. Y rechazar, hermanos, toda esta actitud, hermanos, que vamos a escuchar, ¿verdad? El cristiano debe estar bien definido, bien firme. Y cuando tenemos esa firmeza espiritual, ese conocimiento de la palabra de Dios, cuando tenemos nosotros, hermanos, esa seguridad, no hay por qué divagar entre 2 pensamientos, aunque veamos que no viene. Pero hay algo que el cristiano tiene, ¿verdad? Y que el cristiano que lee la palabra de Dios, el que la estudia, está viendo cómo se cumplen, hermanos, las profecías. Las profecías, hermanos, se están cumpliendo. Y esto nos lleva, hermanos, a tener una actitud, hermanos, expectativa al retorno del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 24 y Mateo 25, cuando habla acerca de las parábolas. Mateo 24, el Señor habló de su segunda venida y menciona, ¿verdad?, que escucharemos rumores de guerras, ¿verdad? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá rumores de guerra, pestes, hambres, y todo eso, hermanos, lo estamos viendo. Algunos dirán, eso siempre ha existido, pero hermanos, lo que vemos en nuestro mundo, lo que estamos experimentando en nuestros días, nos dice que el Señor, hermanos, está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Por eso, hermanos, hay que estudiar la palabra de Dios. Pedro dice que tengamos memorias de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro dice, tengan memoria de lo que dijeron los profetas, pero también dice lo que ha sido dicho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo también profetizó que Él va a venir. Y tercero, Pedro menciona a los apóstoles. El apóstol Pedro menciona de la venida del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también nos habla de la venida del Señor Jesucristo allá en la carta a Colosenses, ¿verdad? 3, y también, hermanos, en 1 Corintios 11 nos habla acerca de la resurrección de los muertos, como cuando escuchen la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Entonces es un hecho, hermanos, innegable de que el Señor viene pronto, pero el hombre en general quiere que esto no suceda, ignora voluntariamente. Y Pedro menciona aquí, hermanos, algo importante. Dice que el no conocer el plan profético de Dios nos lleva, hermanos, a negar, a vivir una vida desprovista, una vida no preparada, una vida diciendo, no, eso nunca va a suceder. Pedro menciona en los versículos 5 y 6 acerca de cuando el Señor destruyó el mundo, hermanos, en agua la primera vez. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Okay? Pedro menciona, hermanos, que los juicios de Dios se cumplen. Pedro hace mención, hermanos, al diluvio, ¿verdad? Que encontramos, hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 8, 9, donde nos habla, hermanos, acerca del diluvio, cuando Dios trajo juicio sobre la tierra. Ahora, Pedro nos habla de que el Señor va a destruir, pero no ahora con agua, sino con fuego. Y dicen los siguientes versículos, pero los cielos y la tierra que ahora
que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, ¿verdad? Hermanos, Pedro dice, un tiempo atrás fue el hombre borrado, arrancado de la tierra por su pecado, pereció en agua, pero ahora dice, estos cielos, esta tierra están reservados para ser deshechos en fuego, ¿verdad? En fuego. Es decir, este planeta, hermanos, tierra en el que vivimos, será deshecho. Pedro menciona, hermanos, que de repente, hermanos, se escuchará un estruendo, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, ¿verdad? Ese momento, hermanos, cuando el Señor ponga fin, hermanos, a este planeta que está, hermanos, corrompido por el pecado que ahora impera en este mundo entero. Y nos hace esta invitación, sabiendo que estas cosas han de suceder, que el Señor ha de venir, que el Señor ha de rescatarnos, ha de llevarnos, hermanos, antes de que todo esto acontezca. Pedro dice y nos exhorta, hermanos, a vivir en santidad delante de Dios. Nos lleva, hermanos, a vivir con una actitud, hermanos, de esperanza en el Señor. Estar esperando en el Señor. Saben, los hermanos a quienes el apóstol Pedro escribió estas cartas, ellos esperaban la venida del Señor, hermanos, en su época. Cuando el apóstol Pablo escribió, ellos también esperaban la venida del Señor en su tiempo. Los discípulos esperaban la venida del Señor. Y ustedes y yo que vivimos en este tiempo de la historia, también esperamos la venida del Señor. Mas el día y la hora, dice el Señor Jesucristo, nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos estar preparados, hermanos, para ese día. Pedro nos dice, hermanos, que debemos de confiar en la palabra de Dios, que debemos confiar en su promesa. Dios nos demanda confianza en sus promesas. Nos dice, el Señor no retarda su promesa. No retarda su promesa. Según algunos, dice, la tienen por tardanza, ¿verdad? Pero esto que dice en este versículo me gusta, porque dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás, hermanos, esta es una de las razones por las cuales el Señor no ha venido, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y qué bueno, hermanos, porque todos tenemos amigos, familiares, hermanos, vecinos, conocidos, que necesitan arrepentirse, que no queremos que perezcan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el deseo de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos, hermanos, esta gran tarea de apresurarnos, de predicar al Señor Jesucristo, dar la palabra. Cuando mi hermana decía ahorita, este lugar está más que visitado, está más que folleteado, está más que el corazón duro de las personas. Y si vamos a otro lugar, vamos a encontrar esa misma dureza en las personas. Por eso no debemos, hermanos, de cansarnos. Dice su palabra que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que seguir sembrando, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, primeramente, Dios demanda, hermanos, una actitud positiva. Segundo, Dios nos demanda una confianza en sus promesas, ¿verdad? Él no retarda su promesa. Hay que confiar, hermanos, en las promesas del Señor. Sus promesas son grandes y sus promesas, hermanos,
son verdaderas. Terceramente, hermanos, en el versículo número 11 vemos cómo el Señor nos demanda, hermanos, vivir en santidad, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vemos, hermanos, cómo una cosa nos lleva a la otra. Si nosotros vivimos en esa actitud, esperando al Señor, eso nos lleva, hermanos, a no dudar, a no desconfiar de sus promesas. Y como dice Pedro, puesto que tenemos, ¿verdad? Dice, grandes y preciosas promesas, ¿verdad? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, hermanos, si nos estamos preparando para la venida del Señor, entonces hay que mantenernos, hermanos, voy a decir, haciendo nuestras maletas. Así. Si vamos a salir de viaje, ¿verdad? Pero no hacemos las maletas, entonces no tenemos muchas ganas de salir, ¿verdad? Porque lo primero que hacemos, la maleta, ¿verdad? Vámonos y a preparar mi maleta, porque ese día que voy a salir, quizás voy a olvidar muchas cosas. Pero prepararnos, hermanos, es, hermanos, vivir en santa y piadosa manera de vivir. No quiere decir, hermanos, que si no estás viviendo en santa y piadosa manera de vivir, pues si viene el Señor te vas a quedar porque no estás viviendo en santidad, sino que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, no tenemos que prepararnos a vivir en santa, piadosa manera de vivir, sino que ya vivimos en ella, hermanos, ¿verdad? Ya vivimos. Y Pedro nos recuerda que debemos de permanecer en ese camino de santidad. Y todos tenemos altas y bajas, ¿verdad? Si nos apartamos, si desmayamos, si nos desanimamos, si nos enfriamos, pero nos dice, hey, recuerda que tienes una promesa. Sigue caminando, sigue empujando, sigue esperando, sigue confiando en el Señor. No le hagas caso a los que te dicen, no es cierto, el Señor no va a venir. ¿Desde cuándo se ha dicho eso? No prestes tu oído a lo que el hombre dice, presta tu oído a lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? El Señor nos dice, hermanos, nos demanda, hermanos, que confiemos en sus promesas, pero nos demanda también, hermanos, que vivamos en esa santidad, porque el Señor viene. Y por último, hermanos, el Señor nos demanda esperanza. Dice el versículo 13, pero nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que creemos en el Señor, ¿verdad? Los que estamos viviendo en santidad, los que estamos a la expectativa. Dice, nosotros esperamos, pero nosotros esperamos de nuevo según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Y Pedro nos vuelve a recordar, hermanos, en el versículo 14, por lo cual, oh amados, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, yo estoy esperando al Señor y usted está esperando al Señor, pero hermanos, no debemos esperar al Señor sentados. Esto es lo que nos dice Pedro, ¿verdad? Que cuando el Señor venga, hermanos, que no nos encuentre como cuando el patrón llega, ¿verdad, hermanos? Siempre llega el patrón y nos agarra sentados. Nunca llega cuando estamos trabajando. No, te sentaste a descansar y en ese momento llegó el patrón.
Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero Pedro nos dice, hermanos, que así como esperamos al Señor, hermanos, que el Señor nos encuentre, hermanos, trabajando, estando en espera de estas cosas, en espera de que el Señor viene, ¿verdad? El Señor dice, prepárate, mantente trabajando. El Señor dice, procura con diligencia, ¿verdad? Ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. Hermanos, todos tenemos que dar cuenta al Señor de nuestro trabajo, de nuestra mayordomía aquí en la tierra, ¿verdad? Y si el Señor viene pronto, hermanos, pues que el Señor me encuentre trabajando, que el Señor no me tenga nada que reprochar, que me diga, mira cómo desperdiciaste tiempo de tu vida, cuando pudiste haberlo invertido en esto, no lo hiciste, ¿verdad? Que el Señor no tenga que reclamarle a usted nada. Dice, ser hallado sin mancha. Primeramente, pues que sin maldad. Segundo, irreprensible, ¿verdad? Que el Señor no tenga que reprendernos. No. Que el Señor nos elogie, ¿verdad? Y en paz. Que estemos, hermanos, en paz, hermanos, con el Señor. Así, de esta manera, hermanos, la palabra de Dios nos demanda que nos preparemos para la venida del Señor. Escucharemos, hermanos, y se ha escuchado muchas voces y muchas historias contrarias, ¿verdad?, a la venida del Señor, que el mundo no se va a acabar. Algunas personas se han atrevido a ponerle fecha. Me acuerdo cuando iba a llegar el 2012, que el calendario de los mayas, porque el calendario de los mayas llega hasta el 2012, que ahí se va a acabar la tierra. Hasta una película hicieron, hermanos, ¿verdad? Y mucha gente, que el final del 2002. No, hermanos, el calendario de los mayas se acabó hoy, porque hasta ahí llegó la piedra, ¿verdad? Ya comenzó del centro hacia afuera y hasta ahí se acabó, pues ya no hubo más. Pero, hermanos, ¿cuántas cosas hay allá afuera? La gente diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el cumplimiento de las profecías, pues lo estamos viendo, hermanos, cada día. Ahí se cumple, hermanos, la palabra del Señor. Así que, hermanos, mantengámonos en una actitud positiva. Mantengámonos, hermanos, haciendo nuestras las promesas del Señor, confiando en ellas. Mantengámonos viviendo en santidad y mantengámonos, hermanos, aguardando la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias nuevamente en esta tarde por tu palabra que nos has dado. Gracias porque en tu palabra encontramos grandes y preciosas promesas. Dios bendito, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a permanecer firmes en esa expectativa, Señor, con una actitud, Señor, positiva, una actitud de obediencia a tus mandamientos, una actitud, Señor, obediente, Padre, a tu palabra, porque sabemos que tu palabra se cumple. Señor, te rogamos que no nos cansemos, Señor, de trabajar por ti, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Señor, que nos mantengamos firmes, fieles a tu palabra, esperando y confiando en tus promesas, Señor, porque tu palabra es verdadera. Ahora, Señor, pues te damos gracias. Te pedimos que tú estés con nosotros, Señor. Despídenos ahora de este lugar y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Y concédenos estar aquí, Señor, el próximo domingo para seguirte alabando y glorificando, Señor. Gracias te damos. Alabado seas, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan ustedes muy buenas noches y estamos despedidos.